A menudo miramos al pasado para entendernos. Esta noche, centramos nuestra atención en el año 1891 y la solemne historia de Carrie Brown. Es un caso que nos recuerda que detrás de los registros históricos hay personas reales, cuyas vidas fueron cambiadas irrevocablemente por los acontecimientos que transcurrieron. Esta es su historia, lo mejor que se puede contar. En la mañana del 24 de abril de 1891, en la penumbra del East River Hotel, una casa de huéspedes de mala reputación en la zona portuaria de Nueva York, una camarera hizo un horrible descubrimiento. Dentro de la cama empapada de sangre de la habitación 31 yacía el cuerpo de una huésped. El crimen no solo fue un asesinato, sino una mutilación brutal y ritualista, cuyos detalles chocantes encenderían un pánico en toda la ciudad y plantearían la terrorífica posibilidad de que el asesino más infame del mundo hubiera cruzado el Atlántico. Esta es su historia, lo mejor que se puede contar. La víctima era una mujer llamada Caroline Martin, conocida por los habitantes rudos y turbulentos del distrito portuario como Carrie Brown. Alrededor de los 60 años, era una figura muy conocida, aunque trágica, en la zona. Una vida de dificultades y una lucha contra el alcoholismo la habían dejado en la indigencia y sobrevivía ejerciendo el trabajo sexual. A pesar de sus circunstancias, era conocida por un rasgo peculiar e inesperado. En momentos de lucidez, le gustaba citar pasajes de las obras de Shakespeare. Este hábito le valió el apodo de Old Shakespeare, la vieja Shakespeare, una pequeña chispa de un pasado educado que parpadeaba en la sombría realidad de su vida actual en los bajos fondos de la ciudad. Cuando la policía llegó al East River Hotel, la escena que los recibió fue de una brutalidad impactante. Carrie Brown había sido estrangulada, pero el horror no terminaba ahí. Su cuerpo había sido sometido a una extensa mutilación post-mortem. Una gran herida en forma de cruz fue tallada en su bajo abdomen y se infligieron otras heridas con una precisión salvaje. Para la policía y la prensa, el macabro modus operandi era aterradoramente familiar. Llevaba las inconfundibles marcas de Jack el Destripador, el asesino no identificado cuyos 5 asesinatos canónicos habían aterrorizado el distrito de Whitechapel en Londres tan solo 3 años antes. La noticia explotó por toda la ciudad. Los periódicos de la ciudad, en un frenesí de sensacionalismo, declararon que el Destripador había llegado a América. La presión para resolver el caso recayó directamente sobre los hombros de un hombre, el inspector Thomas Burns. Como jefe de la oficina de detectives del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, Burns era uno de los agentes de la ley más famosos del país. Una figura conocida por su voluntad de hierro y sus infames métodos de interrogatorio de tercer grado. Su reputación se construyó sobre ser infalible, un hombre que siempre encontraba a su culpable. Con la ciudad sumida en el miedo a un pánico al estilo del Destripador, Burns estaba bajo una inmensa presión política y pública para hacer un arresto rápido, para calmar a la ciudad y para demostrar que su fuerza policial era más capaz que sus homólogos de Londres en Scotland Yard. La investigación policial fue caótica desde el principio, con la escena del crimen mal gestionada. Los detectives se centraron en encontrar al hombre desconocido que se había registrado en el hotel con Carrie Brown la noche anterior. Su atención pronto se centró en un inquilino de una habitación cercana, un hombre argelino llamado Amir Ben Ali, conocido localmente como Frenchy. Ben Ali era un forastero, un hombre cuyo idioma y costumbres lo convertían en objeto de sospecha en el clima xenófobo de la época. Una búsqueda en su habitación y en el pasillo del hotel reveló lo que la policía afirmó que eran manchas de sangre. A pesar de sus frenéticas negaciones y la falta de cualquier evidencia directa que lo conectara con el asesinato en la habitación 31, Ben Ali se convirtió rápidamente en el principal y, de hecho, el único sospechoso. El inspector Burns, que necesitaba a un culpable, comenzó una magistral campaña para condenar a Amir Ben Ali en el Tribunal de la Opinión Pública.
alimentó una narrativa a los ansiosos reporteros de la prensa amarilla de Nueva York, retratando a Frenchy como un degenerado extranjero diabólico, capaz de una violencia inaudita. Los periódicos, inmersos en una feroz guerra de circulación, imprimieron cada detalle sensacionalista y afirmación sin fundamento. Describieron a Ben Ali como un monstruo, un encaje perfecto para la imagen pública de un asesino al estilo del Destripador. La evidencia real fue casi irrelevante. Una poderosa combinación de un inspector de policía decidido y una prensa sensacionalista ya lo había juzgado y condenado antes de que pisara una sala de audiencias. El juicio de Amir Ben Ali fue un espectáculo, impulsado por la histeria pública que había sido avivada por la prensa. El caso de la fiscalía fue totalmente circunstancial. No tenían testigos que pudieran situar a Ben Ali en la habitación 31. La evidencia de sangre era cuestionable, y algunos de los testimonios clave de otros residentes del hotel eran contradictorios. El abogado defensor de Ben Ali, Charles G. F. Wall, argumentó apasionadamente que su cliente era un chivo expiatorio, una víctima de prejuicios, y que la policía tenía visión de túnel, ignorando otras pistas en su prisa por cerrar el caso. A pesar de la importante duda razonable, el jurado probablemente fue influenciado por la atmósfera prejuiciada y la poderosa reputación del inspector Burns. El jurado encontró a Amer Ben Ali culpable, no de asesinato en primer grado, lo que habría conllevado una sentencia de muerte, sino de asesinato en segundo grado. Fue sentenciado a cadena perpetua en la prisión de Sing Sing. El inspector Burns declaró el caso cerrado, con su reputación intacta. La ciudad respiró un suspiro colectivo de alivio, creyendo que el destripador estadounidense estaba ahora tras las rejas. Sin embargo, desde el principio persistieron serias dudas sobre el veredicto. Observadores legales e incluso algunos periodistas cuestionaron la endeble evidencia y la equidad de un juicio llevado a cabo en medio de un pánico alimentado por los medios. Muchos creían que un hombre inocente había sido sacrificado para calmar los temores del público. Durante años, Amir Ben Ali languideció en prisión, casi olvidado por el público. Pero su abogado y un pequeño grupo de defensores nunca dejaron de trabajar para probar su inocencia. Una década después de su condena, sus esfuerzos comenzaron a dar fruto. Surgieron nuevas pruebas que arrojaron aún mayores dudas sobre el veredicto original. Se sugirió que algunas de las manchas de sangre utilizadas como evidencia podrían haber sido de un animal, o posiblemente incluso plantadas. Lo más convincente es que surgieron informes de una confesión en el lecho de muerte de otro hombre, un leñador llamado George Frank, que afirmó haber sido el verdadero asesino de Carrie Brown. Los cimientos de la condena original se habían desmoronado. En 1902, después de que Amer Ben Ali hubiera cumplido 11 años en prisión, el gobernador de Nueva York, Benjamin Odell Jr., le concedió un indulto total. La declaración oficial del gobernador citó graves dudas sobre la evidencia y la imparcialidad del juicio original. Ben Ali fue liberado y, según se informa, regresó a su Argelia natal, un hombre libre que había perdido una década de su vida. Con su exoneración, el asesinato de Carrie Old Shakespeare Brown revirtió oficialmente a ser un crimen no resuelto. El caso se erige como una escalofriante y cautelosa historia de cómo la histeria mediática y el prejuicio racial pueden corromper el curso de la justicia, y cómo la desesperada necesidad de una respuesta simple puede crear un monstruo conveniente, dejando que el verdadero desaparezca de nuevo entre las sombras. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Reflexionar sobre estos acontecimientos pasados es una forma de recordar a los individuos involucrados y el impacto que sus historias tuvieron en sus comunidades.
Si tienen alguna opinión sobre el caso de hoy, les invitamos a compartirla respetuosamente en los comentarios a continuación. Esperamos que se unan a nosotros de nuevo para nuestro próximo caso de True Crime.